A propósito de estar hablando de estos temas a los que la gente recurre casi que buscando píldoras milagrosas, batidos milagrosos, cómo bajar de peso rápido, ¿qué opina nuestra querida Marian García sobre todos estos medicamentos que ahora, y sobre todo en Europa, he visto que se están utilizando mucho, que se andan inyectando, como el Ozempic y otro tipo de medicamentos, y la gente empieza a perder peso sin tener en cuenta las consecuencias que pueden venir a futuro, querida María? Ujú. Pues es muy interesante y mira, yo en el libro lo llamo, viene aquí, la droga de Hollywood como trending topic, con el numeral, como dices, ese hashtag, porque Lady Gaga, Elon Musk, incluso las Kardashian han manifestado públicamente que utilizan esos fármacos. Entonces, ¿esos fármacos cómo funcionan? Realmente los fármacos lo que hacen es que tienen muchos efectos, es como si fuera un enchufe que se conecta en distintas zonas de nuestro cuerpo con efectos dispares. A nivel de hambre, ¿cómo funcionan? Se enchufan, digamos, en unos receptores que tenemos en el cerebro que nos sacian. Cuando nosotros comemos, desde nuestro aparato digestivo, desde el intestino, se liberan unas hormonas que las podemos llamar incretinas, vamos a imaginar que son esta bolita, que desde el digestivo llegan al cerebro y me dicen, Marian, boticaria, deja de comer más. ¿Qué ocurre? Pues que con ese fármaco lo que nos estamos inyectando es un compuesto similar a ese compuesto, no es exactamente igual, pero es capaz de enchufarse en nuestro cerebro en los mismos receptores, de manera que cuando nos lo inyectamos no tenemos hambre. A su vez, se enchufan en el estómago y ralentizan el vaciamiento gástrico. Esto quiere decir que el estómago no va a hacer que la comida pase tan rápido, con lo cual la vamos a tener más tiempo aquí, más sensación de saciedad, y también se enchufan en el páncreas, liberan insulina, que es la hormona que capta el azúcar. Por eso es uno de los fármacos que se empezaron a utilizar con la diabetes tipo 2, ¿no? Porque lo que hace es liberar insulina. Estos fármacos consiguen unas reducciones de peso en torno al 10-15%, los primeros, ahora otros que hay que llaman twincretinas porque digamos que tienen como dos enchufes, se conectan a dos enchufes diferentes, tienen reducciones del 25 hasta el 30% de peso. Esto es muy efectivo y puede ser una herramienta muy eficaz para personas que necesitan perder peso y que con dieta y ejercicio llevan tiempo sin conseguirlo. Son reducciones similares a las de una cirugía bariátrica. ¿Cuál es el problema? Que cuando dejamos de tomar esos fármacos, dejamos de tener ese efecto. No se enchufa la molécula y ya no estamos saciados. Entonces comemos. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana, hoy originando desde Bogotá, Colombia, con una invitada muy, muy especial. Yo le decía a ella extra micrófono que soy algo así como fan de ella número uno. Y de hecho, con las bondades que nos da la tecnología, la televisión por cable, a pesar de los kilómetros de distancia, siempre, a pesar de que no esté en ese momento en Colombia, dejo grabando en mi sistema de grabación de televisión por cable el programa Y ahora son soles, porque ella sale de manera permanente a través de Antena 3 y entonces yo creo que no me lo pierdo. El programa es muy bueno en sí por sus contenidos, pero cuando sale nuestra invitada, soy la más feliz, la más realizada escuchando sus consejos y espero que ustedes también, amigos oyentes, la disfruten porque está de gira por nuestro país, está promocionando su más reciente libro que se llama Tu cerebro tiene hambre, que quiero que ustedes lo identifiquen para que empiecen a conseguirlo. Estos son de esos libros que hay que tener en la mesita de noche, que hay que tener como manual de vida, porque es que además nos la hemos pasado como que en la búsqueda constante de estar luchando frente al espejo por el tema del sobrepeso, ¿no? Entonces, se nos han vuelto esos estándares que piden en el mundo completo de cómo debemos estar las mujeres, de cómo deben estar los hombres, y se nos olvida también que cada cuerpo
es único, es irrepetible, que cada ser humano es individual, que todos tenemos procesos diferentes. Pero de esto vamos a dejar precisamente que nos hable ella, nuestra invitada, nuestra querida doctora Marian García, más conocida como Boticaria García. Boticaria, qué felicidad tenerte aquí en Despertando Conciencia. Bienvenida a Colombia. Muy buenas, Rocío. Muchísimas gracias por recibirme en tu canal. Muy agradecida por la invitación y por lo bien que me están tratando en este país maravilloso que ya tuve la suerte de visitar hace unos meses. Estuve en unas conferencias en la Cámara de Comercio y ahora he vuelto otra vez. Y qué bonito que te guste el programa de Sonsoles, que además es Premio Planeta. Ella publica con la misma editorial, publicamos juntas y tengo la suerte de que sea la capitana de ese programa en Antena 3 donde colaboro y cada semana damos consejos sobre salud, sobre medicamentos, sobre todo lo que conlleva algunos de los temas que estabas comentando, ¿no? Y entre ellos el sobrepeso, la obesidad, que hoy en día pues están en todas las conversaciones. Estamos completamente de acuerdo y creo que nos entra ahí como, como ese cuestionarnos día a día de lo que mencionaba yo hace algunos minutos atrás, de esa lucha constante de cómo deberíamos estar siempre. Y casi que siempre nos vamos por los escenarios más fáciles, ¿no? Entonces encontramos la dieta de la revista, le pedimos la fórmula a la amiga que algo le funcionó y de pronto perdió muchísimos kilos de peso y entonces todas felices y decimos, queremos que eso también nos funcione, o nos vamos al gimnasio a matarnos, literal, a matarnos para poder perder peso, o nos dedicamos a aguantar hambre o a seguir la dieta de turno. Entonces, por estos días está muy de moda el ayuno intermitente. Entonces, hay muchas personas que no se han preguntado, por ejemplo, que si sufren de gastritis, este tipo de aguantar hambre durante algunas horas les puede causar un efecto contrario, de pronto les puede alterar nuevamente este tema de la gastritis. No sé si le funciona a todo el mundo, pero es lo que está de moda y la gente como que se va encarrilando por ese lado. Aparece la dieta keto, ¿no? La dieta keto también, el cuerpo estar en cetosis y aparecen un sinnúmero de dietas y la gente siempre trata de meterse allí. Hablemos precisamente, querida boticaria, de cómo empezar a identificar y de entender que nuestro cuerpo es único y repetible y de que cada proceso es absolutamente diferente y el peligro de caer en las dietas de moda, ¿no? Sí, sin duda. Yo llevo muchos años en las redes sociales, más de 12 años trabajando en redes sociales y concretamente en Instagram, que es la red donde soy más activa, recibo constantemente preguntas sobre los temas que estás comentando. Boticaria, hago esta dieta, boticaria esta otra, mi prima me ha dicho, mi vecina me ha dicho. Y este libro al final yo lo he hecho basándome en los comentarios y las preguntas que he recibido por Instagram y entre ellas el tema de las dietas era recurrente y entonces aunque es controvertido porque hay muchos profesionales sanitarios, incluso con titulación, que pueden defender unas y otras, yo dije, bueno, me voy a mojar y entonces lo que planteo es el semáforo de las dietas, que es una manera que todos entendemos, un semáforo de clasificar en rojo, en verde y amarillo, y entonces yo tengo clasificadas en rojo, en ámbar y en verde las dietas en función de que cumplan con la evidencia científica, de que sean dietas basadas en la evidencia, no que me gusten más o menos o que le hayan funcionado a algún vecino, ¿no? Entonces, mencionabas el ayuno intermitente, que yo lo enmarco dentro del semáforo ámbar. ¿Por qué el semáforo en ámbar? Un semáforo en ámbar, un disco naranja, ¿podemos cruzar la calle si el semáforo no está en ámbar? Realmente sí se puede cruzar en ámbar, pero con precaución. Ámbar no significa rojo, significa precaución. Esto quiere decir que hay personas, pues como comentabas, que pueden tener algunos impedimentos, por ejemplo, para hacer el ayuno intermitente o para hacer la dieta keto. O como un niño pequeño cuando cruza un semáforo, necesita ir de la mano de un adulto. Si nosotros somos pequeños en el sentido de que no sabemos diseñar una de estas dietas, necesitamos ir de la mano de un nutricionista. A priori podría parecer que todo el mundo sabe hacer una dieta keto, una dieta de proteínas, pero si tenemos en cuenta que los hidratos de carbono que hay que tomar, esos azúcares en 48 horas, son los equivalentes a los que tienen dos manzanas, ¿quién sabe diseñar una dieta con esa equivalencia de azúcares? Hace falta un profesional. Entrar en cetosis no es dejar los hidratos de carbono. Entrar en cetosis tiene que ser de que manera sostenida estás tomando unas cantidades concretas que hace que los cuerpos cetónicos sea el combustible de tu cuerpo.
al final nuestro cuerpo está pensado para trabajar con los azúcares, ¿no? Es nuestra reserva de energía más inmediata. Cuando el cuerpo no le damos lo que necesita, tira de, bueno, pues de otras reservas que puede ser positivo, pero al final es como si tiramos con la rueda de repuesto todo el rato. No es igual que tirar con nuestras ruedas en un coche. Hay que saber para qué sirven, quién puede hacerlas y por qué. Por contra, no hay que tener miedo a una dieta más alta en proteínas. Hoy sabemos que las personas que pasamos mucho tiempo delante de la pantalla, porque tenemos trabajos sedentarios, delante de un ordenador, no nos movemos tanto, quizá pueda ser interesante para mantener peso o para perder peso, y también hablo de ello en el libro, las estrategias para perder peso, dietas más elevadas en proteínas, porque si esas proteínas vienen de legumbres, vienen de fuentes vegetales, no van a ser malas para el riñón. Si vienen a partir de un chuletón, de una tajada de vaca, pues, y toda la proteína que conseguimos es de carne roja, pues sí. Pero al final la respuesta siempre está en la flexibilidad, ¿no? Es muy difícil que yo te vaya a decir esto sí, esto no, salvo las dietas que marco en el semáforo rojo, que esas las tengo muy claras porque sí que pueden ser perjudiciales para la salud. Hay dietas que la ciencia ha visto que son negativas y entre esas dietas pues pueden estar las dietas detox, las dietas depurativas, las dietas de los batidos verdes. Un batido verde puede ser algo saludable para tomar de vez en cuando, aunque es mejor tomar las frutas y las verduras en su forma entera que en un batido. Pero si solo nos alimentamos de zumos, tendremos un déficit calórico importante, que a priori puede ser muy interesante para perder peso rápido, pero a nuestro cuerpo no le gusta perder peso rápido, no le gustan las agresiones. Lo que va a hacer es que como no podemos estar tomando batidos toda la vida, cuando volvamos a tomar calorías de manera normal, almacenaremos más energía, ¿no? Perderemos músculo. Si perdemos mucho peso, perdemos músculo, además de grasa. Si tú y yo tenemos la misma altura, el mismo peso, pero tú tienes más músculo que yo, y tú, Rocío, y yo nos damos un paseo, si tú tienes más músculo que yo, vas a quemar más energía porque tienes más músculo que yo. Si tú haces una dieta detox, pierdes peso muy rápido y pierdes ese músculo, estás perdiendo esa gran ventaja que tienes, ese músculo que es capaz de quemar más energía. Entonces, todo esto son cuestiones a veces metabólicas complejas, que nos cuesta entender, pero está claro que las dietas, por ejemplo, monotemáticas, la dieta del pomelo, la dieta de la piña, todas las dietas que sean de algo solo, van a ser dietas muy agresivas. Las dietas de los famosos, lo que hacen las Kardashian o lo que hace Jennifer Aniston, realmente es mentira, no hacen esas dietas. Y si las hicieran, harían otras cosas, porque normalmente esas personas suelen tener entrenadores personales, van al gimnasio, tienen otros hábitos. Se Y hacen luego, una que otra cirugía, además, algún claro, reajuste, ¿no? no es simplemente que hayan dejado de comer hidratos de carbono o que coman más brócoli, ¿no? Y luego las dietas de las barritas, las dietas de los sustitutivos, dietas de batidos, de las dietas que te dicen, no vas a comer, vas a tomar dos barritas, o vas a tomar un batido y una barrita. Sí, Eso no es es, eso precisamente, querida boticaria, cuando la gente entra en este círculo en donde empieza a hacer el reemplazo de comidas por proteínas en polvo, ¿no? Y eso se ve que se promueve mucho también, inclusive en los gimnasios. bueno, aquí hay una cosa importante y es que cuando uno realiza entrenamientos de fuerza y quiere generar músculo, para generar músculo necesitamos proteína. Al entrenar fuerza, al coger pesas, hay unas roturas musculares y hace falta proteína. ¿Cuánta? Bueno, si tú no entrenas pesas durante más de 1 hora y media al día, no es un entrenamiento de gran intensidad, sino que es un entrenamiento normal, probablemente con la alimentación, quizá cuidando un poquito más el consumo de proteínas, vas a tener suficiente y no vas a necesitar suplementos de proteínas en polvo. En el caso de que lo necesites, porque por ejemplo haces un entrenamiento de intensidad o porque por ejemplo eres una persona vegetariana o vegana y necesitas por tus requerimientos tomar proteína, no es un problema, se pueden tomar suplementos en polvo que no lleven edulcorantes, que sea la proteína lo más pura posible. Es decir, Pero que sume y no que reemplace las comidas, ¿verdad? por supuesto que no, tiene que sumar, eso es si tú, por ejemplo, con proteínas tienes que tomar ya mucha pechuga de pollo, mucho queso fresco, mucha clara de huevo, porque claro, al final la proteína en los alimentos va unido a más nutrientes. No tomas proteína pura. El huevo tiene proteína, pero también tiene grasas, ¿no? Entonces, a lo mejor
cuando ya con la alimentación es complicado, pero esto tiene que pautarlo un nutricionista o un especialista en deporte, ¿no? Y en nutrición deportiva. No es que tú cojas y digas, voy a tomar unos suplementos de proteínas porque sí. Desde luego la alimentación y nuestro cuerpo está pensado para que la manera más eficiente de absorber los nutrientes sea siempre mediante los alimentos, no mediante los suplementos. De acuerdo, querida boticaria. Aquellos que acaban de entrar en nuestra sintonía, les recuerdo que hoy nuestro numeral, estamos manejando el numeral que es el título del libro de nuestra querida invitada, Tu cerebro tiene hambre, numeral Tu cerebro tiene hambre, para que usted se conecte, nos cuente desde dónde nos está escuchando, si ha tenido problemas de sobrepeso, si se ha metido en cualquier tipo de dieta porque está de moda, porque vio que le funcionó a la mamá, a la amiga, a la hija, en fin. Cuéntenos si ha incurrido en esto o si por el contrario ha sido muy responsable, ha ido a los chequeos médicos, se ha hecho todos sus exámenes y con base en eso ha tomado decisiones un poco más acertadas, entendiendo que su cuerpo funciona diferente al de la vecina, el amigo, el marido, el novio, en fin. A propósito de estar hablando de estos temas a los que la gente recurre casi que buscando píldoras milagrosas, batidos milagrosos, cómo bajar de peso rápido. ¿Qué opina nuestra querida Marian García sobre todos estos medicamentos que ahora y sobre todo en Europa he visto que se están utilizando mucho, que se andan inyectando como el Ozempic y otro tipo de medicamentos y la gente empieza a perder peso sin tener en cuenta las consecuencias que pueden venir a futuro, querida María? Ujú. Pues es muy interesante y mira, yo en el libro lo llamo, viene aquí, la droga de Hollywood como trending topic, con el numeral, como dices, ese hashtag, porque Lady Gaga, Elon Musk, incluso las Kardashian han manifestado públicamente que utilizan esos fármacos. Entonces, ¿esos fármacos cómo funcionan? Realmente los fármacos lo que hacen es que tienen muchos efectos, es como si fuera un enchufe que se conecta en distintas zonas de nuestro cuerpo con efectos dispares. A nivel de hambre, ¿cómo funcionan? Se enchufan, digamos, en unos receptores que tenemos en el cerebro que nos sacian. Cuando nosotros comemos, desde nuestro aparato digestivo, desde el intestino, se liberan unas hormonas que las podemos llamar incretinas, vamos a imaginar que es esta bolita, que desde el digestivo llegan al cerebro y me dicen, Marian, boticaria, deja de comer más. ¿Qué ocurre? Pues que con ese fármaco lo que nos estamos inyectando es un compuesto similar a ese compuesto, no es exactamente igual, pero es capaz de enchufarse en nuestro cerebro en los mismos receptores, de manera que cuando nos lo inyectamos no tenemos hambre. A su vez, se enchufan en el estómago y ralentizan el vaciamiento gástrico. Esto quiere decir que el estómago no va a hacer que la comida pase tan rápido, con lo cual la vamos a tener más tiempo aquí, más sensación de saciedad, y también se enchufan en el páncreas, liberan insulina, que es la hormona que capta el azúcar. Por eso es uno de los fármacos que se empezaron a utilizar con la diabetes tipo 2, ¿no? Porque lo que hace es liberar insulina. Estos fármacos consiguen unas reducciones de peso en torno al 10-15%, los primeros, ahora otros que hay que llaman twincretinas porque digamos que tienen como dos enchufes, se conectan a dos enchufes diferentes, tienen reducciones del 25 hasta el 30% de peso. Esto es muy efectivo y puede ser una herramienta muy eficaz para personas que necesitan perder peso y que con dieta y ejercicio llevan tiempo sin conseguirlo. Son reducciones similares a las de una cirugía bariátrica. ¿Cuál es el problema? Que cuando dejamos de tomar esos fármacos, dejamos de tener ese efecto. No se enchufa la molécula y ya no estamos saciados. Entonces comemos. Cuando estos fármacos se instauran, es imprescindible que se hagan dentro de un 360 de alimentación y ejercicio. Es decir, yo soy candidato porque tengo obesidad, un médico decide prescribirme estos fármacos y se me pauta cómo voy a tener que comer para aprender a comer bien, qué tipo de ejercicio de fuerza voy a tener que hacer para no perder músculo, que igual que perdemos músculo con los batidos detox que hablábamos antes, podemos perder músculo si perdemos mucho peso rápidamente con estos fármacos, para que cuando yo deje de usar el fármaco, sepa ya comer bien, mantenga mi rutina de ejercicio y pueda mantener el peso, incluso seguir disminuyendo poco a poco. Son fármacos que realmente han cambiado un paradigma en el abordaje de la obesidad. Gente que no tenía ninguna posibilidad de perder peso lo está consiguiendo, pero a mí me gusta compararlos con los fármacos, digamos, estas pastillas para dormir o los ansiolíticos. Son muy eficaces, son muy buenos, ¿son malos? No, pero si los usas mal, porque se los has visto a un amigo,
y dices, puedo engancharme, ¿no?, a esas pastillas para dormir cuando no las necesitas, porque son efectivos, ¿no? Provocan sueño, te relajan. Estos fármacos también son efectivos y son muy útiles cuando tienes que usarlos. Vamos a ver muchísimos fármacos, vienen muchos más, están muchos más en camino, los hay con triple acción ya en estudio que llegarán dentro de poco, y no debemos verlo como una amenaza, sino como una manera, como una estrategia terapéutica más para quien lo necesita, no para quitarnos los 2, 3 kilos que queremos quitarnos después del verano o después de las Navidades o estas cosas. O antes del verano. Y hablando precisamente de este tipo de fármacos que ha sido, como bien lo dice en nuestra querida boticaria García, lo que mucha gente de pronto en medio de ese caos, de ese desespero y con la ayuda médica, que le pueden decir, nada te ha funcionado, esto te puede funcionar para perder ese sobrepeso. Y estamos hablando de un sobrepeso importante, ¿no? No de 4 o 5 kilos y que la gente se quiere volver adicta a esto. Ha entrado mucho también en juego, querida boticaria, el tema de las cirugías bariátricas. Y a mí me entra como periodista, como mamá, como mujer, esa preocupación. De hecho, uno ya tiene claro que cuando uno se arriesga a someterse a una cirugía, ya tiene un alto riesgo de que algo pueda suceder. ¿Qué pasa con las personas que ahora también lo están tomando como un método de adelgazamiento, como si fuera una dieta cualquiera? O sea, ahora uno ve que toda la gente le está pidiendo a su médico, necesito una orden para que me hagan una cirugía bariátrica, y la gente lo agarró como de paisaje. Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. 70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar. Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras, porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen. Unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos. Usuarios que nos prefieren. Y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota la Macarena. 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Bueno, realmente aquí obviamente una cirugía tiene que, al igual que cuando se instaura o se prescribe un fármaco, el beneficio tiene que superar el riesgo, ¿no? Realmente una persona con obesidad, con un IMC superior a 30, y en el caso de las cirugías, pues superiores, obesidades tipo 2 o tipo 3, son personas que si no reducen el peso, su riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, un infarto, un ictus, van a ser superiores que los riesgos que se generan con la operación. Aquí la responsabilidad es de muchas personas. En primer lugar, los médicos son los que tienen la última palabra, ¿no? A la hora de valorar a los candidatos. Es más complicado que se intervenga, ¿no?, y se meta en quirófano a una persona si no la necesita por los riesgos que conlleva. No obstante, con los fármacos es incluso más fácil porque podemos llegar incluso a un mercado negro, a cierto trapicheo, como decimos por ahí, y ahí es más importante con el tema de los fármacos, primero,
que los médicos no lo prescriban a quien no lo necesita y lo necesitan. Puede ser personas candidatos son con obesidad, es decir, IMC más de 30 o sobrepeso con otras patologías, por ejemplo, sobrepeso IMC más de 27, pero con diabetes. Una persona que tiene un IMC de más de 27 con diabetes sí podría ser un candidato. Y sobre todo, yo creo que aquí la responsabilidad está los medios de comunicación también, las redes sociales y que los propios pacientes, los propios ciudadanos no pidan lo que no es para ellos, ¿no? Yo sé que es muy difícil porque puede ser muy goloso, podemos ver los efectos en compañeros y decir, yo quiero esto para mí, pero tenemos que saber que cualquier fármaco no es inocuo. Estos fármacos es cierto que son bastante seguros, pero tienen sus contraindicaciones con personas que tienen problemas de tiroides, o sea, puede haber problemas en el páncreas y desde luego no son fármacos que debamos usar pensando en toda la vida, sino que son fármacos para una intervención puntual, son como si te metieran un turbo durante un momento concreto para que tú, gracias a ese turbo, seas capaz de tener buenos hábitos y ya mantener la línea. Pero no son una pauta para seguir siempre y dejar los buenos hábitos. El otro día comentaba con un amigo que había empezado a tomarlo, un chico que bueno, pues era un chico deportista, tenía sus problemas de sobrepeso y me dijo, es que he perdido mucha masa muscular. Y le he dicho, pero si tú ibas al gimnasio, ¿has seguido yendo al gimnasio? Y me dijo, no, porque como estaba perdiendo peso, he pensado que para qué. Claro, el fármaco no puede ser el sustituto del gimnasio, es al revés, ¿no? Además, hay muchos estudios. eh, Se ha publicado un estudio en la revista Nature recientemente por el doctor Javier Butragueño, que es amigo y compañero, ha escrito el prólogo del libro, y ha publicado este artículo en el que se ve cómo hay lo llama la alianza metabólica, es decir, cómo se sabe que el ejercicio sumado al fármaco tiene unos efectos muy, muy potentes. Las dos cosas juntas potencian el fármaco, potencia el efecto del ejercicio y al revés. Y además es interesante porque en el libro yo planteo el resto de efectos que tiene ese fármaco. Este fármaco es este, yo lo tengo puesto en la camiseta también, y no solo tiene un efecto positivo en la saciedad, tiene un efecto en el cerebro, en la saciedad, pero también es capaz de generar neuronas. Tiene efectos positivos en el riñón, en los riñones, en el hígado, en los huesos. Es capaz de generar más osteocitos, más células huesos en el corazón, a nivel cardiovascular. Es decir, todo lo que va a venir sobre estos fármacos es espectacular porque es como si hubiera descubierto algo casi milagroso. No es milagroso, es ciencia, pero como todo lo milagroso, hay que saber, o lo que nos suena milagroso, tenemos que saber utilizarlo para que no se nos vuelva en contra. Estamos de acuerdo, querida boticaria. Hablemos un poco de un tema que ha tomado muchísima fuerza en el último tiempo. Yo lo hablo además en primera persona. Me pasó el año pasado, regresando de Ciudad de México, yo llegué con muchos malestares estomacales y para muchos es claro que el agua en muchos países, incluido México, no es la mejor. Ujú. Y por más de que uno trate de cuidarse en el consumo de ciertas bebidas y eso, termina no sabiendo si en el mejor restaurante, en el mejor hotel, terminaron a uno preparándole una limonada con el agua del grifo. Uno no tiene ni idea y uno termina pecando tomándosela por confiado y pues ya le quedan a uno lecciones de vida. Entonces llegué con Helicobacter pylori y eso me generó a mí personalmente un cambio, inclusive me alteró el metabolismo, generó una cantidad de temas complejos, incluido el tema de la inflamación. Quiero que Sí. hablemos de esos dos escenarios, las bacterias, esa que está tan de moda, Helicobacter pylori, que hace tantos daños en nuestro estómago, que es ese otro cerebro de nosotros. Y aparte de eso, hablemos del SIBO y por qué se causa también la inflamación que está tan de moda y que no nos permite a muchos bajar de peso en algún momento de nuestra vida. Realmente el Helicobacter pylori hay que tratarlo, es un abordaje desde muchos frentes, pero es necesaria esa batería de antibióticos que a veces es complicada y que a veces, Fuertísima, fuertísima. claro, porque realmente nosotros tenemos nuestra microbiota, que son nuestras bacterias buenas, nuestras bacterias malas, y los antibióticos claro, son antibióticos, ¿no? Son antividas, son antibacterias y acaban con las malas y los necesitamos, pero también acaban con las buenas en muchas ocasiones y por eso hay que entender muy bien cuándo se pautan y de ahí la prevención. Muchas veces lo comentabas. Bueno, confío, me tomo la limonada, no, pero a veces no sabemos las consecuencias, ¿no? de una infección en un momento puntual.
En este caso, creo que es muy importante tener en cuenta que el eje intestino-cerebro está ahí, la microbiota ha sido la gran olvidada durante muchos años y ahora se habla mucho de inflamación y de SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, al final consiste en que las bacterias que deben estar al final, en el colon, ¿no? Digamos, en la parte más oscura y última del intestino, pues no están donde les toca, están un poquito más arriba en el intestino delgado. Y claro, cuando uno no está donde le toca, es como uno está desubicado. El cuerpo no está preocupado, no está preparado para que haya determinadas bacterias en esa zona. Y esas bacterias lo que hacen es que se comen pues, la comida, los azúcares y los fermentan, ¿no? Se comen esos azúcares y las bacterias que hacen, pues como nosotros, cuando comemos algo, se tiran pedetes de bacteria, tienen gases. Entonces, las bacterias, esos gases que generan las bacterias cuando se comen los azúcares, generan una distensión, se ensancha el intestino en una zona que no es donde toca, porque se tenía que ensanchar aquí en el colon, pero se está ensanchando en el intestino delgado. Entonces, claro, se produce como una especie de obstrucción, esos gases, ese malestar. Cuando en un río el agua fluye, pues no pasa nada, pero cuando hay una zona donde el agua se estanca, si por ahí no pueden pasar las cosas, la cosa se empieza a generar un caldo de cultivo y aparecen más bacterias malas que buenas. Digamos esa disbiosis, lo llaman disbiosis, que es un desequilibrio cuando en nuestra microbiota debemos tener un montón, es como un ecosistema de un montón de bacterias trabajando, como una empresa. En una empresa tenemos una fábrica de coches, desde el que aprieta los tornillos hasta el que hace las facturas, hasta el que limpia, hasta el que pinta los coches. Cada uno tiene su función. Pues en nuestra microbiota pasa igual. Pero ¿qué pasa cuando aparecen más malos que buenos? Cuando aparecen unos allí que lo que quieren es prenderle fuego a la fábrica. A esos los tenemos controlados en principio, pero con el SIBO se puede descontrolar. Y ahí hacen falta también antibióticos, hay tratamiento mediante dieta, pero muchas veces hacen falta antibióticos y esos antibióticos hay primero que quizá hacer una dieta y luego los antibióticos para que no arrasemos otra vez y sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto mucha gente se hace test por internet, hace unos diagnósticos que no son correctos. Hace falta siempre, ¿no? Un diagnóstico de un profesional, de un médico, que nos diagnostique si tenemos SIBO. Porque además todo esto está muy relacionado, como comentabas, con la inflamación. La inflamación consiste en que los adipocitos, que yo los tengo como estas células grasas que tenemos, bueno, pues en la zona abdominal, cuando comemos almacenamos más energía de la que somos capaces de quemar. Estos adipocitos que están tan contentos están tristes porque se empiezan a apretar entre ellos, espachurran unos con otros. Es decir, cuando tenemos mucha grasa, se aprieta. ¿Qué ocurre? Que los adipocitos son células vivas, las células están vivas, y respiran, tienen oxígeno entre ellas. Cuando apretamos las células, los adipocitos, porque tenemos muchos y tenemos pues, un perímetro de la cintura muy grande, cuando no caben los adipocitos, se espachurran, no pueden respirar bien. Cuando los adipocitos no pueden respirar bien, como las personas que no pueden respirar bien, se mueren. Y pasan dos cosas. Por un lado, el adipocito es responsable de mandar señal de saciedad, lo que comentábamos antes de la señal de saciedad en el cerebro, eso se envía también desde las células grasas. Si el adipocito no respira bien, como cuando tú estás mareada, no tienes ganas de trabajar, el adipocito no te manda señal de saciedad, con lo cual vas a comer más. Si comes más, vienen más adipocitos, más presión. Si el adipocito al final no respira bien, se muere. Y cuando se muere aparecen unos compuestos que son los radicales libres, que nos suenan porque también se generan con el tabaco, también se generan cuando tomamos el sol sin protección solar. El medio ambiente. Eso es, contaminantes, esos radicales libres también se generan en la obesidad. Y esos radicales libres son los responsables de poder generar incluso el cáncer, pero genera una reacción generalizada en el cuerpo que nos puede dar lugar a esa fatiga, a ese malestar, problemas en los vasos sanguíneos. Eso es la inflamación. Y también esos radicales libres afectan a la microbiota, a las bacterias buenas. Si afectan a las bacterias buenas y tenemos más bacterias malas, más disbiosis todavía. Las bacterias buenas, entre otras cosas, son capaces de generar compuestos que viajan al cerebro y generan saciedad. Entonces, fíjate cómo se está liando todo. Así es. Tenemos la inflamación que genera radicales libres, que altera la microbiota, que a su vez
Si no tenemos bacterias buenas, no generan compuestos de saciedad, con lo cual tenemos más hambre, comemos más, el adipocito se marea y tampoco manda señal de saciedad. Al final, por eso mi libro se llama Tu cerebro tiene hambre, porque la inflamación y digamos los adipocitos disfuncionales, los que están estropeados, hacen que tengamos más hambre. Cuando ves a una persona con obesidad que dices, fíjate esa, se ha comido su plato, se ha pedido otro más, ahora se va a comer el postre de su hija, está mirando que se quiere comer lo mío. Vaya ansiosa, vaya, en España decimos, vaya gocha. No es una ansiosa, no es una gocha, es que su cerebro tiene hambre. Tiene el mismo hambre que tenías tú a la 1 de la tarde cuando tocaba comer, porque sus adipocitos no le están mandando la señal de saciedad, porque sus bacterias no están mandando señal de saciedad. Su cerebro tiene hambre y hasta que no entendamos que el cerebro de las personas con la disfunción en los adipocitos tiene hambre, no podremos poner solución porque estamos culpando a esas personas, estamos generando un estigma sobre esas personas, cuando lo que necesitan es ayuda, que puede ser ayuda con la alimentación, con el ejercicio, pero siempre progresiva. Yo en el libro propongo un método, que es el método, el Tristras, junto con el doctor Javier Butragueño, y en la página 269 tenemos los ejercicios, lo podéis ver también en Instagram, tenemos bastantes ejemplos de qué ejercicios de fuerza hay que hacer. Y son ejercicios para hacer en casa en 10-15 minutos al día. En el libro explicamos cómo hacerlos, incluso se pueden hacer con gomas, con bandas elásticas. Bandas, sí, sí. Este tipo de bandas que yo pues me he venido en el avión, yo no me puedo venir desde España con unas mancuernas, yo además he venido con una maleta sin facturar, yo no puedo venirme con mancuernas de 5 kilos o 10 kilos, pero sí puedo traerme esto, que cuando yo lo uso puedo generar una tensión similar a la de si yo ahora mismo estuviera empujando unas mancuernas de cierto peso. Bueno, pues este tipo de ejercicios generamos músculo y en el músculo, al hacer músculo, generamos unos compuestos que se han descubierto hace relativamente poco, se llaman mioquinas, yo los llamo superquinas porque tienen superpoderes. Esas mioquinas, las superquinas, son capaces de viajar desde el músculo hasta el intestino y estimular las bacterias buenas, hacer el efecto contrario, es decir, un efecto antiinflamatorio. Pero es que también desde el músculo, las superquinas son capaces de viajar al cerebro y generar neuronas. Son capaces de hacernos más listos. Siempre se ha dicho, ay, no, el musculito del gimnasio, el tonto. No, no, nada de eso. Generando músculo, generamos también más neuronas. Generamos más hueso, huesos más fuertes para no rompernos. Hoy sabemos que el ejercicio de fuerza es el gran regulador. Por eso a mí me gusta hablar, además del eje intestino-cerebro, del eje intestino-cerebro-músculo, porque todo está conectado. Y cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor dieta para adelgazar? La que sea sostenible en el tiempo, la que tú puedas mantener. Yo en el libro hablo de los pilares de la dieta y explico qué alimentos hay que sumar, cuáles hay que restar y cuáles hay que cambiar. Así es. Y hay que incluir el ejercicio. La ciencia dice que más o menos para perder peso podría ser 80% dieta, 20% ejercicio. Y dices, bueno, pues para un 20% no me pongo, ¿no? Me quedo con el 80%. Pero tiene truco, porque sin ese 20%, sin generar músculo, que es el gran regulador, puede que no vaya a funcionar. O puede funcionar y perder peso, pero estaremos más débiles, con lo cual estaremos menos protegidos hasta el futuro. Y la buena noticia es que este método, el Tristras, se Sí. puede hacer, insisto, en 10-15 minutos al día, sin gastarte más que, no sé lo que puede costar esto aquí. En España cuesta 7 euros una goma de estas características. No necesitamos Aquí más. aproximadamente tienen el mismo valor, pues en pesos colombianos, pero sí. Pues más o menos. Esto no cuesta nada, lo podemos hacer en cualquier momento. Yo lo he podido hacer aquí en la habitación de mi hotel en Bogotá esta mañana. Si no tienes gimnasio, puedes hacerlo aquí. Y las venden con distinto grado de resistencia, Sí, unas más duras, unas más blandas. la verde esta suele ser la inicial. Bueno, hay una azul más inicial todavía, pero sería para personas muy mayores, porque la verde, más o menos cualquier persona sana podría hacerlo. La amarilla ya tendría más fuerza y la naranja ya es potente, potente. Pero entre la verde para iniciar y la amarilla para continuar,
sería muy interesante, ¿no? Hay ejercicios para ejercitar las piernas, los glúteos, pero podemos trabajar con nuestro propio cuerpo. Simplemente, yo estoy aquí apoyada, podría hacer unas flexiones simplemente apoyada en esta mesa de escritorio. O sea, no necesitamos, no hay excusas, no necesitamos apuntarnos a un gimnasio. Por supuesto que un entrenador personal es la mejor manera de supervisar el ejercicio adaptado a nosotros, pero claro, muy pocas personas pueden permitirse costear un entrenador personal, un nutricionista, un psicólogo para la gestión del hambre emocional. Entonces, bueno, yo lo que pretendía con el libro es decir, primer capítulo, gestión del hambre emocional, entiende cuándo tienes hambre por estrés, cuándo tienes hambre por ansiedad, cuándo Ansiedad. tienes hambre porque estás viendo a tu alrededor, ay, he visto unos buñuelos, he visto un arequipe, he visto cosas, huelo, ya solo pensamos en eso y queremos, ¿no? Sin embargo, podemos aprender estrategias para generar esa, yo hablo del decálogo de la alimentación consciente, cómo gestionar, cómo buscar alternativas para que cuando la dopamina, que es, yo lo simbolizo con este emoji, la dopamina es el neurotransmisor del deseo, de la anticipación del placer. Si yo te digo chocolate, chocolatina, bombones, ya mi cerebro se está liberando este neurotransmisor que me dice dame más, dame más, dame más, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar esto? Y después, ¿qué podemos comer? Y cómo podemos hacer ejercicio. Son pequeños cambios para el día a día, ¿no? Nada muy loco, porque entonces no funcionará, pero sí que cada día podamos introducir pequeñitos cambios. Estamos completamente de acuerdo y hay un tema que es importante ya para el cierre de nuestra entrevista, querida Marian García, nuestra boticaria García, con su libro Tu cerebro tiene hambre, que vuelvo y se los pongo aquí en nuestra pantalla para que usted lo tenga en cuenta, lo busque, es una excelente guía para que usted entienda cómo se está comportando su cuerpo, qué le favorece, qué no. Hablemos de las frutas que se han venido encasillando desde muchísimos tipos de dietas y uno sale, ve en las redes a muchos expertos casi que demonizándolas, ¿no? Las satanizan. No coman frutas porque es que las frutas tienen muchísimo azúcar y entonces la gente está prescindiendo de las frutas. ¿Qué pasa con las frutas, Mariana? Bueno, me gusta mucho esa palabra que la he aprendido aquí en Bogotá, que es lo de satanizar. En España hablamos mucho de demonizar, pero satanizar tiene más potencia todavía. Satanizar. Realmente las frutas hay que diferenciar la fruta entera del zumo. Esto es algo básico. La fruta entera es buena siempre, salvo que tengas alguna patología, alguna intolerancia a la fructosa, alguna patología en la que tengas que controlarlo y tu médico te lo dirá. Pero si no tienes ninguna patología, no es lo habitual, la fruta es una excelente manera de conseguir fibra, de conseguir antioxidantes. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres. Es fantástico y además, yo esta mañana el desayuno que había de distintos colores, mezcla amarillo con rojo, con verde, con kiwi, todo, la pitaya blanca, cada color es un pigmento diferente y es un antioxidante diferente. Diferente es un zumo. En el zumo lo que estamos haciendo, nosotros tenemos los azúcares realmente están disueltos, cuando están disueltos en un líquido, cuando se absorben, hacen un pico de glucosa en sangre muy fuerte. Sin embargo, esos azúcares, cuando están dentro de la fruta, digamos que están, como con esta cinta, retenidos, están unidos a la fibra. Les va a costar mucho más cuando llegan a nuestro estómago y a nuestro intestino liberarse para absorberse. Se van a absorber más despacio. Esto va a hacer que el pico de glucosa sea más bajo. Por tanto, no tenemos que preocuparnos si tomamos la fruta. Además, claro, tú te tomas un zumo en los que tienen dos naranjas, medio aguacate, medio plátano, y te has tomado una bomba de 500 kilocalorías sin enterarte. Si tú te pones a comerte las dos naranjas, el medio aguacate, el medio plátano, es que no puedes, no te entra más. Es más saciante la fruta entera. Entonces, vamos a dejar de satanizar la fruta y sí que hay que empezar a ponerle freno. Y es algo que realmente en este país, que tenéis la suerte de tener unas frutas maravillosas, y a mí me fascina, pero el problema, el inconveniente es que los zumos están muy a mano, ¿no? Y esos batidos. Y ahí es donde está el problema, pero no en la fruta entera, nunca.
Ya la escucharon entonces. Vamos a dejar de satanizar la fruta, consumirla enterita, disfrutarla en el momento pues, que nosotros la queramos. Me gustó mucho dentro de todo este compendio del libro, además que es súper interesante, me gustó mucho las 10 verdades del barquero, querida Mariana, sobre la pérdida de peso, para que lo tengan en cuenta nuestros online oyentes. Primero, no existe una dieta universal más efectiva para perder peso. Segundo, reducir la ingesta de calorías es el factor más importante. Tercero, las calorías cuentan igual. Quinto, las dietas altas en proteínas pueden ser útiles para mantener la pérdida de peso. Sexto, el ejercicio físico puede contar menos de lo que pensábamos. Séptimo, el horario de las comidas puede contar más de lo que pensábamos. Octavo, la clave está en las recetas bajas en calorías. Noveno, comer azúcar estimula la ingesta en el corto y medio plazo. Y décimo, las dietas muy bajas en calorías solo se recomiendan en casos muy concretos. ¿Qué le agregamos a esto, María? Bueno, pues que realmente esa primera clave de que no hay una dieta universal para todo el mundo es lo que deberíamos tener claro. Tú comenzabas hablando de lo que le ha ido bien a tu amiga, a tu compañera, a tu prima, lo que te dijeron. La dieta debe ser individual, pero tiene que encajar con tu estilo de vida. Cualquier tipo de dieta que tú hagas, yo creo que la principal verdad del barquero es que si tú, esa dieta que estás haciendo, ves que no encaja, que te genera nada que se haga por castigo, permanece para siempre. Así es. Las cosas que se hacen por castigo, te las quitas de en medio cuando puedes. Tienes que pensar qué alimentación puedes hacer, que a ti te guste y que te vaya bien en tu estilo de vida, aunque al principio vaya a costar, obviamente, porque a todos nos gusta mucho más comer ese chocolate sin mirar la hora, pero tienes que ver qué tipo de alimentos dentro de los saludables puedes encajar mejor, qué tipo de ejercicio puedes hacer tú esos 10 15 minutos al día, si te gusta también nadar, si te gusta, hazlo con amigos. Quizás si yo tuviera... Pregunta ahí, Marian. ¿Ejercicio en ayunas o después del desayuno? Bueno, es una de las preguntas del millón que desarrollamos en el libro y realmente, mira, el ejercicio de fuerza, si queremos generar músculo, si hemos cenado bien la noche anterior, no sería necesario, si vamos a hacer una sesión como las que estamos hablando, pues una sesión de 15 20 minutos. Ahora, si vamos a correr una media maratón y vamos a estar 2 horas corriendo, pues entonces igual sí que conviene que salgamos con el estómago, con algo en el estómago, ¿no? Siempre valorando qué tipo de ejercicio se va a hacer, pero en general para un ejercicio normal que vayamos a hacer, si hemos cenado bien la noche anterior, no es necesario. Dicho esto, escucha tu cuerpo. Yo hago ejercicio casi todas las mañanas y hay mañanas que me levanto y digo, estoy fenomenal, tiro para adelante, y otras que digo, me voy a tomar una tostada integral y me tomo un yogur porque no me veo capaz de salir a dar una vuelta a la manzana sin comer porque me veo floja. Hay que escuchar al cuerpo. Me encanta eso, la importancia de nuestra conexión, del reconocimiento de nuestro cuerpo, y eso solamente lo puede hacer cada uno de ustedes, online oyentes, online televidentes. Vea, si usted y muchas veces el acabar de comer, usted sigue teniendo esa sensación de hambre, si no entiende por qué su cuerpo siempre le está pidiendo azúcar, si el estrés y la ansiedad le hacen visitar la nevera más veces de la cuenta, yo le agrego y la alacena también, si Sí, has sí. oído hablar de unos nuevos fármacos para la obesidad y te planteas usarlos, si quieres hacer ejercicio, pero no sabes en dónde empezar y por dónde empezar, este libro de nuestra querida invitada el día de hoy es para ti. Tu cerebro tiene hambre, Boticaria García, nuestra doctora Marían García, que para los que apenas estaban entrando en nuestra sintonía, pues la ventaja de que pueden repetir nuestro video. Les recuerdo que es doctora en farmacia, graduada en nutrición humana, en dietética y en óptica y en optometría. Ha sido nuestra invitada especial el día de hoy. Querida Marían, de verdad un placer tenerla con tanta sabiduría. Les reitero, si ustedes tienen la posibilidad en la televisión por cable de ver y ahora son soles que se transmite pues con la diferencia horaria, allá lo pasan en las noches, tarde noche, aquí ustedes lo pueden ver también en la tarde, disfrutarlo, grábenlo y aprendan todos estos mensajes que uno tiene de primera mano cuando esta mujer está invitada en el programa. Marian, una conclusión pequeñita ya para la despedida, ¿con qué nos quedamos? Bueno, que sea cual sea la decisión que hagamos, intentemos hacerla en compañía. Es decir, busquemos aliados, amigos, hermanos, parejas, pero si alguien está emprendiendo el camino de perder peso, que lo comparta con su círculo, que todo el mundo sea consciente del gran paso que va a dar y del esfuerzo que supone para que le apoye, porque es un paso suficientemente complicado y duro a veces en el camino como para hacerlo solo y en compañía siempre es mejor.
Muy bien, y recordemos las redes sociales de Marían García, Boticaria García. A mí me encanta ese Instagram, yo la veo haciendo sus ejercicios, mostrando absolutamente todo. Recordémosle a los online oyentes las redes de Y Marían. arroba Boticaria García, muy fácil, arroba Boticaria García en Instagram y en cualquier red, pero sobre todo en Instagram es donde soy más activa. Pues querida Marían García, Boticaria García, ya lo saben, tu cerebro tiene hambre, 5 grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud. Hay que adquirirlo, hay que comprarlo, manuales de vida. Y en este programa de Despertando Conciencia estamos tocando todos esos escenarios que le ayudan a usted a tener una mejor calidad de vida, desde pensar diferente, cuestionar las cosas, dejar de tener ese pensamiento de manada y empezar a meterse en lo que es su propia vida, su propio cuerpo, empezar a liderar su vida. Yo siempre les digo a ustedes, recuerden escribir su propia historia con la pluma propia, no con la ajena, porque es que eso así no funciona. Encárguese de su vida, persónese de su vida y obviamente que el cuerpo, obviamente ese vehículo que nosotros tenemos tiene esa gran importancia, así que a cuidarlo más. Querida Marian, siempre venida a Colombia 1000 veces y cada vez que tengamos la oportunidad, pues vamos a querer hablar con usted. Muchísimas gracias, Rocío, y gracias a todos los oyentes y videntes online. Claro que sí. Hasta la próxima, querida Marian. Adiós. Bye. Hasta entonces.